Vamos a hablar sobre mecánica de fluidos. Déjenme centrar un poquito más la cámara. Mecánica de fluidos. Y como el nombre lo indica, la mecánica estudia la descripción del movimiento, ya sea de partículas, de cuerpos, sistemas de partículas, y las estudia con base en una ley de movimiento específicamente, más cosas, pero una ley de movimiento, y es la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, como ustedes se podrán imaginar, también estará presente en la mecánica de fluidos. Y primero tenemos que definir qué cosa es un fluido. Entonces vamos a definir, definición de fluido. ¿Sí? Y un fluido será una sustancia en donde su configuración molecular, incluso pudiera ser su configuración atómica, pero vamos a dejarlo en configuración molecular, puede cambiar de forma adaptándose al recipiente que lo contenga o al medio que lo contenga. Al medio que lo contenga. Por ejemplo, supongan que tenemos partículas de aire. O sea, tenemos muchas partículas de aire. Las voy a dibujar yo de esta manera. Bueno, lo voy a poner azul para que se vea, no sé, el azul como que lo relacionamos con el aire, ¿no? Entonces tenemos aquí un grupito de partículas de aire, etcétera. No tienen un volumen definido. Ahí está. Y estas partículas de aire, y le voy a poner aire, las vamos a introducir en un recipiente. Vamos a introducirlas en un recipiente que pues podría tener esta forma, ¿no? Voy a dibujarlo. Tenemos aquí un recipiente como un matraz. A ver, ahí me salió medio feo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, bueno, supuestamente es un matraz, entonces podemos introducir esas partículas y esas partículas de aire pues van a tomar la forma que tenga su entorno, su recipiente. En este caso, pues las paredes sólidas del matraz van a provocar que pues, las moléculas de aire se encuentren en ese formato. Y algo interesante es que los fluidos los podemos básicamente clasificar en dos estados de agregación de la materia. Hay más estados de agregación. No crean que son tres: sólido, líquido y gas. Hay más, hay muchos estados de agregación. Los más comunes son sólido, líquido y gas. Pero, por ejemplo, está el plasma, condensados de Bose-Einstein, etcétera, ¿no? Entonces, los fluidos pueden estar esencialmente en el estado gaseoso, y también pueden estar en el estado líquido. Ambos estados de agregación cumplen con la definición de fluido que se adapta al contenedor o al entorno. Sin embargo, sabemos que al quitarle o ponerle energía, sabemos que al quitar o agregar calor, el calor recuerden que lo representábamos con una Q, al sistema, podemos tener cambios de fases. Es decir, habrá cambios en las configuraciones moleculares y atómicas, y eso va a desembocar en que un líquido, por ejemplo, si le quitamos calor al líquido, si le extraemos energía,
el líquido se convierta en sólido. O que el líquido, si le agregamos calor, energía, se convertirá en gas. Entonces, a estos procesos de cambios de estado de fase, pues básicamente se les atribuye cambios en las propiedades macroscópicas de los materiales. Si tenemos diferente tipo de estado de agregación, pues las características serán distintas. Y esencialmente, ¿qué caracteriza a los fluidos? Un fluido se caracteriza, vamos a ponerlo con amarillo, características de los fluidos. Bueno, pues un fluido se va a caracterizar porque tiene densidad, igual que los sólidos. Densidad. Y la densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. La densidad la representamos con la letra griega ρ, es como una P pero jorobadita, y esto es masa entre volumen. Es decir, tienes un objeto, un cuerpo, ahí está, un cuerpo volumétrico, aquí lo voy a poner así como en 3 dimensiones, espero que se entienda. Tienes un objeto volumétrico, ahí está. Ahí está el objeto tiene cierta masa, pero también ocupa cierto volumen en el espacio, de manera que si dividimos la masa y el volumen, eso nos va a dar la propiedad llamada densidad. ¿Y qué nos dice la densidad? Pues nos dice qué tan juntitas están las partículas. Eso nos dice la densidad. La densidad nos dice qué tan juntas están las moléculas. Lo correcto sería decir las partículas, porque pueden ser moléculas, átomos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una propiedad característica de los fluidos. Para tener un valor de referencia, la densidad del agua es aproximadamente de 1000 kilogramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Cualquiera de las dos equivalencias, el nombre lo indica, es lo mismo, ¿no? Los 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien. También podemos hablar de la densidad, por ejemplo, del aceite. La densidad del aceite es menor que la densidad del agua, alrededor de 800 kilogramos por metro cúbico, o como ustedes sospecharán, 0.8 gramos en 1 centímetro cúbico. Quiere decir que ustedes pueden agarrar 1 centímetro cúbico aquí, paz, y luego para allá. Ahí está, este es 1 centímetro cúbico, y lo que vas a tener dentro de este centímetro cúbico van a ser 0.8 gramos. Ese es el concepto de densidad para tenerlo fresco, ¿no? Para que ustedes sepan lo que representa en los materiales. Perfecto. Por esta razón es que si tú tienes un vaso con agua y a ese vaso con agua le pones aceite, el aceite flota, el aceite se queda en la parte superior y el agua líquida se queda en la parte inferior. Lo pueden hacer, es un experimento muy sencillo. En un vaso pones agua, pones aceite, además de que son mezclas heterogéneas que no se unen, pues te vas a dar cuenta que el aceite flota respecto del agua. Muy bien, pues otra característica importante es que los fluidos son viscosos. Viscosidad. Y la viscosidad la vamos a pensar de la siguiente manera. Es el equivalente a la fuerza de fricción, pero en fluidos. Algunos fluidos son más viscosos que otros. Entonces, lo voy a poner aquí, es la resistencia a fluir. Es la resistencia a fluir. Supongan que ustedes y yo tenemos una rampa. Aquí está una rampa. Vamos a hacerla así. Aquí hay un ángulo alfa, por ejemplo. Y aquí tenemos una gota de agua
La voy a poner con color azul, una manchita de agua. Y también tenemos miel. Miel. Y aquí tenemos agua. Los dos sobre la misma superficie, con el mismo ángulo, etc. ¿Qué va a pasar con el agua? Pues el agua va a fluir, ¿no? El agua vamos a ver que va a fluir de manera muy sencilla, incluso acá se va a hacer el charquito. Pero ¿qué va a pasar con la miel? Efectivamente, va a ir fluyendo poco a poco, pero no lo va a hacer de manera tan fluida como el agua. Por lo tanto, en este caso decimos que la viscosidad, este símbolo es de viscosidad, es la letra griega nu, la viscosidad de la miel es mayor que la viscosidad, es como una V con un ganchito, es mayor que la viscosidad del agua. De esa manera, bueno, también podemos caracterizar a los fluidos. Otra propiedad importante de los fluidos, vamos a ponerla aquí, es la tensión superficial. Tensión superficial. Y la tensión superficial lo voy a hacer con un esquema muy rapidito para que les quede claro. Supongan que tenemos un recipiente y acá tenemos otro recipiente. Ahí está, tenemos dos recipientes y en el recipiente vamos a poner agua. Aquí me falta poner en las paredes, si no se va a salir el agua. Ahí está, tenemos el recipiente y vamos a ponerle agua hasta este nivel. Pues aquí tenemos agua. Ahí está, todo aquí es agua. Entonces la tensión superficial es lo siguiente. Vean que las moléculas del agua están muy juntas entre sí. O sea, son moléculas que están muy cercanas. Y arribita del agua lo que tenemos son moléculas de aire. Lo voy a poner aquí con amarillito. Entonces acá tenemos aire. Por debajo tenemos agua. ¿Y qué pasa? Que la tercera ley de Newton nos dice algo interesante. La tercera ley de Newton nos dice que a toda fuerza de acción corresponde una de reacción y como las moléculas de agua están en contacto entre sí, generan fuerzas entre ellas. Ahí está. Tenemos fuerzas en todas las direcciones. Sin embargo, en la interfase que es el límite entre los dos líquidos, bueno, entre el líquido y el gas, esta es la interfase. El límite entre el agua y el aire, como arriba ya no tenemos más moléculas de agua, pues la fuerza del aire hacia el agua es más pequeña que la del agua hacia el aire por la tercera ley de Newton. Por lo tanto, aquí se forma una fuerza de las moléculas del agua hacia arriba, hacia las moléculas de aire. A esta fuerza de aquí se le llama justamente tensión superficial. Y es por eso que se forma una capita en donde ustedes pueden ver nadar a los bichos, a las arañitas y a unos animalitos que se llaman patinadores, en biología seguro lo vieron, que pueden patinar, moverse sobre el agua, porque se forma una capita de puentes de hidrógeno en donde tiene cierta resistencia, ¿no? Tiene cierta resistencia a las fuerzas que pueden actuar sobre ella. Tenemos otra propiedad que se llama compresibilidad. Y la compresibilidad es qué tanto se pueden apretar más las moléculas sin cambiar de estado de fase. Por ejemplo, ustedes saben que ¿cómo se llama? Los tanques de gas LP, licuado de propano, están en estado líquido. O sea, no es gas. Es gas cuando se abre la llave y fluye, porque cambia la presión. Entonces, lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el agua, con el aire. Tú tienes aire, el aire lo metes, por ejemplo, en un globo, y si tú el globo lo comprimes sin sacar aire, o sea, si pudieras comprimirlo sin sacar el aire, lo que va a suceder es que esas partículas de aire se van a hacer más compactas y posiblemente el agua se precipite. O sea, el agua que está en estado gaseoso entre el aire se va a condensar y se va a formar un charquito de agua en el globo, ¿no? Estos son los fenómenos causados por la compresibilidad. Algo muy interesante en la compresibilidad, no comprensibilidad, la compresibilidad es que el agua
es prácticamente incompresible. No incomprensible, incompresible. Significa que si tú tienes el mismo recipiente, por ejemplo, este recipiente de aquí, tienes el mismo recipiente, voy a borrar todo lo que está dentro. Ahí está. Creo que borré de más. Tienes el mismo recipiente. Aquí las paredes para que no salga el agua. Y tenemos el agua aquí de esta manera. Ahí está. Y ustedes pudieran ponerle una tapa. Y esa tapa tiene el mismo tamaño. O sea, ustedes aplican aquí una tapita. Esa tapita, creo que me está saliendo ahí medio feo el dibujo. Esa tapita tiene un nombre, se llama émbolo. O sea, aquí presionas con fuerza. Entonces, toda la tapa baja, 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 se pone alguien arriba, se para, brinca. Se van a dar cuenta que llega un momento en el que ya no puedes bajar más. ¿Por qué? Porque como el agua no es compresible, tú no puedes apretar las moléculas y por lo tanto el émbolo ya no va a bajar, ¿no? Hagas lo que hagas, el émbolo no va a bajar. Claro, si calientas el agua y se convierte en gas, posiblemente tengas ahí algunas fluctuaciones y puedas mover esto. Hay otras propiedades de los fluidos, se encuentran con detalle en el cuadernillo de física, pero también en los videos. Así que voy a